Buenos días, tardes o noches. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más necesarias para entender este país, que también es controversial: el peronismo. Esta es la tercera ideología que va a fracasar, ¿no? Recuerden que son tres ideas, que serían izquierda, derecha y tercera posición. ¿Qué es el peronismo? ¿Cómo nació? ¿Cómo llegó a ser lo que es hoy? Bueno, en este video vamos a enterarnos para poder descifrar mejor la psicografía. El golpe de 1943 y el ascenso de Perón. En 1943 Argentina estaba en crisis. La década infame, llena de fraude electoral y desigualdad, tenía al país al borde del colapso. En ese contexto, un grupo de militares, el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, dio un golpe de estado el 4 de junio. Entre ellos estaba un joven coronel, Juan Domingo Perón. Perón no lideró el golpe, pero fue clave en el nuevo gobierno. Como secretario de Trabajo empezó a acercarse a los sindicatos, prometiendo y promoviendo leyes laborales que dieron derechos a los trabajadores. Esto lo hizo inmensamente popular entre las clases populares, los llamados a partir de ese momento descamisados. Pero su ascenso también generó enemigos. En 1945 lo encarcelaron y ahí entra en escena Evita, su futura esposa, quien movilizó a las masas. El 17 de octubre, tan famoso, miles salieron a la Plaza de Mayo exigiendo su libertad. Ese día nació el peronismo como movimiento popular y es tan recordado que es el día hoy que se rememora el peronismo, básicamente. Como verán, Perón ya comienza con el pie izquierdo, en el sentido de que no lidera, pero forma parte de un golpe de Estado, alejado de la democracia, alejado de las formas republicanas, de todo lo que sea legal y correcto. Un golpe de Estado es algo malo, venga de donde venga. La Revolución Libertadora y el exilio. En 1946, Perón ganó las elecciones y se convirtió en presidente. Su gobierno trajo transformaciones: nacionalización de empresas, derechos sociales, el carisma de Evita, que se convirtió en ícono, pero también generó resistencia. La oposición de los sectores conservadores de la Iglesia, por ejemplo, lo acusaban de autoritario y además veían un peligro en cuanto a los valores que promovía el peronismo. En 1955, la Revolución Libertadora, un golpe militar, otra vez, respaldado por la oligarquía y sectores antiperonistas, lo derrocó. Se lleva a cabo el atentado más grande de la historia argentina, que no es un atentado terrorista porque técnicamente no eran terroristas quienes lo llevan a cabo, pero sí es un atentado a civiles, que es el bombardeo a la Plaza de Mayo. A partir de esto, Perón se exilia en España y el peronismo fue proscrito. No se podía nombrar a Perón ni mostrar su imagen. Pero el movimiento, como sabemos hoy, no murió, obviamente. La resistencia peronista mantuvo viva la lucha, con sabotajes y protestas. Durante este tiempo el peronismo se fragmentó. Algunos querían un retorno moderado, otros empezaban a radicalizarse. Y también hay que decirlo, se dividió o se empezó a dividir entre izquierda y derecha. Algo que rompe la misma esencia del peronismo, porque Perón se declaró como tercera posición. A partir de ahí comienza, digamos, la etapa que era una frase y pintadas que aparecieron en todo el país que decía Perón vuelve. La frase se volvió tan famosa que se convirtió en un lema que marcó una generación. ¿Qué es el peronismo? El peronismo es un movimiento que va más allá de una ideología rígida. Es muy flexible y lo fue a lo largo de la historia. Perón lo definió con tres banderas: justicia social, independencia económica y soberanía política. Quería un país industrializado, con trabajadores protegidos y sin depender de potencias extranjeras. Más allá de los discursos actuales de hoy mentirosos, Perón tuvo buenas relaciones en algún momento con la Unión Soviética y algún momento con Estados Unidos, por ejemplo. De hecho, fue uno de los primeros países que reconoció el Estado de Israel, para que vean que no era ni de derecha completamente ni de izquierda completamente, si bien el fascismo de Mussolini fue donde se inspiró, en Paraná lo imitó, ¿no? Evita cumple un rol muy clave en esto porque conecta al peronismo con las emociones del pueblo. Hablaba a los humildes y creó fundaciones, justamente como la más famosa, la Fundación Eva Perón, que ayudó a millones de personas. Por supuesto, muchos consideran esa ayuda como algo demagogo, regalaba productos y cosas así, además de que amenazaba opositores del peronismo también, pero bueno, son las contradicciones que tenía este movimiento, ¿no? Y que tiene. No era la única contradicción. Perón pactaba con sindicatos, empresarios e incluso la iglesia,
lo que generaba tensiones internas, como dije, siempre estaba con varios lugares, hacía pactos distintos. Su tercera posición, ni capitalismo puro ni comunismo, era una apuesta por un camino propio, pero muy difícil de sostener. ¿Por qué difícil de sostener? Porque había grupos metidos en el peronismo que no querían eso, querían o izquierda y otros querían derecha. Como líder, Perón era un visionario, un oportunista, un loco, un genio. Bueno, la realidad es que al parecer era un poco de todo. Sí, él quería el poder, sobre todo se ve esto con su unión complementaria, digamos, simbiótica con López Rega, pero ese poder no lo quería solo para él. Podemos decir que por lo menos tenía una visión de futuro, un dogma, ¿no? Él inventó un dogma. El problema es que, como veremos después, e incluso como vimos todos los que viven en Argentina, no basta con eso. La radicalización, Montoneros y los 70. En los 60 y 70 Argentina era un polvorín. Con Perón en el exilio, el peronismo se dividió entre los que querían negociar y los que apostaban por la lucha armada. En este contexto nacen los Montoneros, un grupo de jóvenes peronistas de izquierda que se inspiraban en la Revolución Cubana y veían a Perón como un líder antiimperialista, o sea, comunistas, por más que lo quieran dibujar otra cosa, ¿no? Y ahí empiezan, bueno, los asesinatos a inocentes por parte de Montoneros, ¿no? Hicieron operativos espectaculares, como el secuestro y asesinato del general Amburu, uno de los líderes de la Revolución Libertadora. También están acusados de asesinar a Rucci. Cuando Perón volvió en 1973 creían que lideraría una revolución socialista, pero Perón, pragmático obviamente como dijimos, se alió con la derecha peronista y los sindicatos. En la masacre de Seiza de 1973, los peronistas de derecha e izquierda se enfrentaron a tiros. Perón expulsó a los montoneros, lo echó de la plaza, los cuales pasaron a la clandestinidad. Los montoneros, les recuerdo, con otros grupos comenzaron atentados en el gobierno democrático. Y después, por supuesto, estos seguirían durante la dictadura militar. Dictadura que surge a partir de un decreto peronista, el decreto de exterminio, y mucho antes también se había creado la AAA, etc. Es decir, Perón era un sanguinario también. Y justamente esta característica de él permitió que sus seguidores lo sean. Entonces se convirtió en una violencia denodada a toda Argentina. Se convirtió en una violencia incontrolable entre terroristas, el Estado. Todo esto sucedió entonces por el peronismo y sus internas. El peronismo lamentablemente comenzó con una doctrina que sí suena bien, el comunismo también tiene una doctrina que suena bien, y terminó en violencia. Terminó entre comillas. El peronismo actual. Tras la dictadura, el peronismo volvió al poder con Carlos Saúl en 1989, pero su gobierno fue un giro inesperado. Privatizó empresas, abrazó el neoliberalismo y se alejó de las banderas tradicionales. En los 2000, otra vez, Néstor y Cristina Kirchner recuperaron un peronismo más progresista, con políticas de derechos humanos, redistribución y enfrentamiento al poder económico, pero haciendo hincapié en Montoneros y su lucha. Una lucha que ya dijimos es una lucha violenta y sin sentido porque comenzaron matando civiles argentinos. Después usan la excusa de la dictadura, pero ellos no comienzan, como dijimos, con la dictadura. Ellos comienzan a matar inocentes antes. Por lo tanto, también son asesinos. Hoy, el peronismo es una galaxia de ideas. Desde el kirchnerismo, que se identifica con la izquierda y el populismo, hasta sectores más moderados o incluso supuestamente conservadores. En 2023, por ejemplo, el peronismo perdió las elecciones frente a Javier Milei, un libertario que critica su hegemonía y que le dice el partido del Estado. Y muchos peronismos lo ven igualmente así o lo ven como una izquierda moderna. Otros los acusan de oportunismo y de haberse alejado de sus raíces. Todas estas acusaciones son en parte ciertas. Entonces, por ejemplo, ¿es el kirchnerismo el heredero del peronismo? Bueno, la cuestión es que sí y no. Hoy en día el peronismo ya no es un partido, es una religión, es una identidad, si quieren, una pasión, un debate. En su momento fue revolución, resistencia, algunas contradicciones, como vimos, doctrina, pero se fue degenerando para mal hacia la violencia, como siempre. Y hoy está cooptado por el progresismo y por entes extranjeros que ustedes sabrán identificar. Entonces, hoy el peronismo se usa como una plataforma, como se volvió algo así como una secta partidaria. Sus líderes no son cuestionados. Ejemplo, Cristina, que está condenada por robo y por mucho más va a ser condenada si la justicia funcionara, porque es una ladrona, siempre va a ser defendida por los peronistas. ¿Por qué? Porque ellos, al convertirse en una secta, dejan la razón de lado y comienza el fanatismo. Ese es uno de los problemas del ateísmo. El ateísmo quita al ser humano
su creencia en lo espiritual, en Dios, en lo superior. Entonces, las personas que en general no son cultas o no tienen filosofía o nada, al no tener a dónde descargar ese fanatismo o esa búsqueda de la perfección, que la religión es la búsqueda de la perfección en el sentido de que Dios es perfecto, la religión lo soluciona con que Dios no es humano. El único humano Dios es Jesús, ¿no? Para los que creen en el cristianismo, por ejemplo. Pero no somos el resto de mortales. Entonces ya sabemos, por descontado, de que son imperfectos. El problema de los ateos y del ateísmo es que ese fanatismo se descarga en políticos. Por supuesto que esto sucede también en otros movimientos, como el liberalismo y el comunismo, por supuesto. Pero en el peronismo el problema es que al mover tantas masas en Argentina, los más malvados, más psicópatas, los más manipuladores, los más inmorales de todos, lo usan al peronismo de plataforma. Tipos que inteligentes, que lo único que tienen, o mujeres, que tienen que repetir que Perón era lo mejor, repiten y repiten, no importa si lo creen o no, se hacen entonces de una masa que los va a defender como si fuera una divinidad, una masa que va a defender por más que sean ladrones, por más que estén condenados y viven en un departamento, por más que digan que viven en un médano, no importa, los van a defender esas masas, esos tipos, siempre, y ellos, los malvados, los chorros estos, se van a escudar en el peronismo, y por lo tanto en las masas que defienden a sus líderes como si fuera una religión. Ese es el problema del peronismo. El problema del peronismo es que reemplazó a la religión a muchas personas. Y ese es un gran mal porque genera fanatismo. Parravicini, como siempre, esto todo es analizado desde el punto de vista de Parravicini, hace un descargo entero sobre el fanatismo en sus cartas y dice que no solo es un gran mal, sino que incluso es tan dañino, es tan corrosivo el fanatismo que incluso existe un fanatismo en Dios. Y ese fanatismo en Dios sigue siendo igual de malo que cualquier otro fanatismo. Por eso es tan corrosivo. Lo más sagrado puede ser corrompido por este mal que es el fanatismo. Imaginen que encima ese fanatismo no es hacia una entidad superior o abstracto, o lo que ustedes quieran, sino un político. Eso corrompe a las masas. Básicamente el peronismo corrompe a las masas. ¿Es culpa total del peronismo? Por supuesto que no. Es culpa de la época que vivimos y que justo en esta época que vivimos existe el peronismo. Es como que se combinó el peronismo, que es una herramienta, con la sociedad atea e inmoral que vivimos en el mundo, y eso genera un caldo de cultivo para que cualquier sátrapa se diga peronista y que la gente los aplaude y los defienda para siempre solamente por repetir consignas que no cumplen. Por ejemplo, el kirchnerismo no cumple las doctrinas de Perón. Sobra evidencia, pueden buscarlo, pueden buscar a los seguidores, no sé, de Moreno, por ejemplo, que por más que ustedes estén de acuerdo o no, van a ver que ellos tildan ciertas cosas que debería hacer el peronismo que ni siquiera el kirchnerismo hace. El progresismo en sí mismo va contra la doctrina peronista y aún así no importa. Siempre se siguen llenando las listas para que estos malvados que se escudan detrás de la doctrina que no cumplen, que es la doctrina peronista, sigan siendo defendidos por masas. Por lo tanto, para terminar esto, ya después seguiremos con la cuarta postura en el próximo video, hay una conclusión a la que hay que llegar, que es esta. El peronismo, que es la última, la tercera postura, no logró superar a las otras dos, ni al liberalismo ni al comunismo, que ya tratamos antes en los anteriores videos, sino que se convirtió en parte de eso. Ahora se discute si el peronismo va a ser de derecha o de izquierda, por ejemplo, es decir, fue totalmente absorbido por el globalismo. Lo irónico de todo esto es que los liberales, cuando dicen que el comunismo y el peronismo no funcionan, tienen razón. Los comunistas, cuando dicen que el liberalismo y el peronismo no funcionan, tienen razón. Y los peronistas, cuando dicen que el liberalismo y el comunismo no funcionan, tienen razón. Entonces, como tienen razón en un aspecto por lo menos, unido a este fanatismo ciego, se vuelven un círculo vicioso de darse la razón a sí mismos, de considerarse superior al resto, me refiero al resto de ideologías, porque por supuesto que tienen razón, pero ni siquiera pueden ver que ellos mismos están equivocados. El liberal no puede ver que está equivocado y que el liberalismo no funciona. El comunista no puede ver que está equivocado y que el comunismo no funciona, y el peronista no puede ver que está equivocado y que el peronismo no funciona. Estas tres ideologías nos trajeron a la ruina y están en un ciclo vicioso de inmoralidad, ateísmo y fanatismo. El ateísmo destruye todas las sociedades. Por eso, en el futuro, según Parravicini, surgirá una cuarta postura, de la que hablo en mi libro mucho y que voy a hablar en un video posterior. Las tres posturas que fracasaron y que con este video ya las completé, entonces son, en orden cronológico: liberalismo, fracasó completamente; comunismo, fracasó completamente; peronismo, fracasó completamente. Mientras el argentino esté atado a cualquiera de estas tres ideologías, Argentina está condenada a lo que hemos vivido durante 100 años. Eso es lo que el argentino todavía no entendió y que va a tener que entender por las buenas o por las malas. No importa quién gane las elecciones, lo único que importa es cuándo vamos a decir basta a estas tres ideas y levantarnos en paz, removiendo a toda esta gente que se aprovechó de esas ideas para robarnos nada más, o para servir a naciones extranjeras, naciones que están en el norte o naciones que están en Asia. Pero de las tres siempre termina en lo mismo, siempre terminamos en deuda, siempre terminamos en lo que estamos viviendo, en inflación, en lo que sea. El argentino está en un ciclo
en un vaivén encerrado de falsa izquierda, falsa derecha, y los que sufren somos nosotros. Vos que te crees comunista, vos que te crees peronista, vos que te crees liberal porque ahora sos joven y viste que el otro fracasó, vos sufrís. Y van a sufrir tus hijos, y van a sufrir tus nietos, y sufren tus padres, y sufrirán tus abuelos, hasta que no terminemos con estas tres ideologías que nos trajeron a la ruina. Parravicini no lo dice tan expresamente, Parravicini directamente dice cuarta postura, da por descontado que las tres fallaron. Yo solo hago hincapié para que el basta llegue lo más rápido posible, el basta de la clase media, y nos saquemos a los payasos encima. Así que hasta aquí el video que me faltaba sobre las tres ideologías. Pronto saldrá el de la cuarta postura. Si estás de acuerdo o en desacuerdo, puedes comentar abajo. Gracias.